¿Cómo estás? Un fuerte abrazo. ¿Cómo te va? Bien, 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 gracias. Aquí escuchando respecto a Malaquías 1:11. Ah, mira, pues sí, Malaquías 1:11. Mira, para refrescar la memoria de las personas, Gerson es evangélico, pero se me olvidó la denominación. ¿Cuál es tu denominación, Gerson? No, no soy evangélico, soy judío. Ah, eres judío. ¿Eres Sí, judío mesiánico o eres judío? A ver, vamos a hacer la pregunta del millón de dólares. Para ti, ¿quién es Jesús de Nazaret? sí, es legítimo heredero al trono de David. Entonces tú sí ves a Jesús de Nazaret como el Mesías prometido. Sí. Ok, muy bien. Entonces, ¿serías algo semejante como judío mesiánico que les llaman? Sí, yo digo que sí, no del todo, o sea, no tengo todas las creencias de ellos, pero sí muchas. Ok, bueno, al menos ya tenemos una idea, Gerson. Pues adelante, Gerson, ¿cuál es tu comentario o pregunta? Sí, fíjate que respecto a Malaquías 1:11, desde el punto de vista de los judíos, y no solo eso, sino que también la traducción, o sea, en el hebreo, pienso que las Biblias cristianas traducen mal ese, ese versículo, porque entiendo que traducirlo de una manera muy literal, tal cual está en el hebreo, podría no parecerle coherente o podría parecer no razonable para un cristiano, pero para un judío sí, porque realmente ese pasaje en hebreo lo que quiere decir es porque desde donde sale el sol hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y de todo lugar se trae a mi nombre incienso y ofrenda. Es realmente así la traducción. Y de todo lugar se trae a mi nombre incienso y ofrenda. Ahora, cuando se dice se trae a mi nombre, el problema es de que esa frase no tiene sentido, digamos, para un cristiano, pero para un judío sí, porque para un judío Yahvé nos dijo en la Torá que se tendría que ofrecer sacrificio y llevar diezmos y todas las ofrendas donde él pusiera su nombre. Y sabemos de los reyes que donde él puso su nombre es en Jerusalén. Entonces, los judíos lo que creemos es que en algún momento, en el futuro, de todas las naciones, se llevará ofrenda hacia Jerusalén, al donde está el nombre de Yahvé. Eso es lo que Ujú. nosotros entendemos de ese pasaje. Bueno, pero aún la traducción que leíste, Gerson, aún utilizando la palabra incienso y ofrenda, realmente no, eso no altera, porque cuando hablamos de ofrenda es un sacrificio. Aún en el contexto judío, yo sé que hay diferentes tipos de ofrendas, pero siempre tienen la noción sacrificial. Se está sacrificando a Dios. Entonces, yo no veo por qué pensar que si usamos una traducción que dice incienso y ofrenda, que ya no se pudiera hablar de un sacrificio puro, como lo creemos los cristianos, los católicos, refiriéndonos al sacrificio de la Santa Misa. Entonces, Dios ahí no está diciendo que las cosas van a volver a ser como lo fueron en un tiempo, es decir, sacrificios de animales en el templo, sino que más bien lo que Dios está diciendo es que aquello que era sombra se va a hacer realidad. San Pablo nos enseña que las cosas que vemos en el Antiguo Testamento eran una sombra de la realidad que había de venir. Por ahí San Pablo compara el Antiguo y el Nuevo Testamento como el cuerpo y la sombra del cuerpo. Entonces, lo real es el cuerpo, la sombra solamente es un reflejo, una silueta, pero ahora con el Mesías, con Jesucristo, nosotros tenemos esta realidad. Entonces, no se trata de volver a el templo y a al sistema sacrificial de animales. Se trata más bien de ir a la plenitud, de ir hacia adelante, ir al cumplimiento. Y de acuerdo a lo que nos enseña San Pablo en su carta a los Gálatas, Gálatas 3:16, el cumplimiento de las promesas que Dios le hizo a los patriarcas, principalmente a Abraham, el cumplimiento de las promesas que Dios le hizo a Abraham
Todo esto se va a cumplir precisamente en el Mesías. Y en el Mesías es que nosotros encontramos el único sacrificio que Dios acepta. De modo que ya no necesitamos un sistema sacrificial de animales o reconstruir un templo a la manera del templo de Salomón o a la manera del templo de Herodes, sino que ahora la iglesia es ese edificio, la iglesia es ese templo espiritual, el cual, siendo el cuerpo de Cristo, es un sacrificio, es un cordero inmolado. Y este solo sacrificio es el único que Dios acepta. No hay otro sacrificio que sea totalmente puro a los ojos de Dios y que Dios pueda aceptar, sino que la misma vida del Mesías es lo que se ofrece sobre el altar de la cruz en el Calvario como el cumplimiento de todo aquello que Dios había profetizado. Entonces, yo veo que tu interpretación es como que quieres continuar con el sistema veterotestamentario, el sistema del Antiguo Testamento de sacrificios de animales en un templo a la manera de Salomón o en un templo a la manera de Herodes. Pero entonces es como que veo una contradicción, veo como que en lugar de ir hacia adelante, de ir a la perfección, de ir al cumplimiento, es como que tú quieres volver al sistema del Antiguo Testamento. ¿Cómo ves, Gerson? Sí, no, digamos, no pretendo defender eso, digamos, lo que yo me quiero enfocar es de que en Malaquías 1:11 eso es lo que dice. O sea, ya qué pasará en el futuro o no, Ok. no estoy entrando en eso, pero en Malaquías 1:11 utiliza la palabra, por ejemplo, nahash, que es traer. O sea, de todas las naciones se traerá incienso. No dice de que se quemará incienso en todas las naciones, sino que de todas las naciones se traerá a mi nombre, o sea, en Jerusalén, porque así lo dice el libro de Reyes, de que su nombre está en Jerusalén. Entonces, eso es lo que dice Malaquías 1:11. No dice que se quemará incienso en todo lugar entre las naciones. Eso no lo dice. Muy bien. Tienes razón cuando señalas que el lenguaje es venir al templo que representa la presencia de Dios. Pero eso es verdad, pero no es toda la verdad. Porque ese mismo pasaje no solamente habla de traer, sino también dice que el nombre de Dios sería glorificado entre los paganos, entre los gentiles, entre las naciones. El católico no necesita negar a lo segundo para poder afirmar lo primero. El católico entiende que en el lenguaje del Antiguo Testamento siempre, por ejemplo, los judíos que estaban en la diáspora, ¿qué es lo que hacían? Los judíos que estaban en la diáspora tenían que venir a Jerusalén para celebrar las fiestas. Por ejemplo, vemos que incluso en el Nuevo Testamento, la familia de Jesús iba a Jerusalén, subían a Jerusalén para ofrecer los sacrificios y para participar de las fiestas como marcaba la ley de Moisés. El católico entiende esta realidad y lo vemos que en el mismo tiempo de Jesús eso se decía, subían a Jerusalén. Por ejemplo, ¿qué sucede allá en Pentecostés? En Pentecostés, cuando los apóstoles reciben la plenitud del Espíritu Santo, cuando son llenos del Espíritu Santo, ¿qué es lo que teníamos? ¿Quién era la audiencia? Teníamos una audiencia de judíos, tanto judíos de descendencia como judíos convertidos, prosélitos, que venían de todas partes del mundo conocido, por así decirlo. Venían de todas las naciones. ¿Y qué es lo que hacían? Subían. Venían a Jerusalén para participar de las fiestas y para ofrecer sacrificio. En ese sentido, es a lo que me referí cuando dije que tienes razón. La profecía sí maneja este lenguaje, sí maneja estas imágenes. El pueblo viniendo a Dios, viniendo a Jerusalén al encuentro con Dios, totalmente de acuerdo. Pero la profecía dice algo más. La profecía dice que el nombre de Dios iba a ser glorificado entre los paganos, entre las naciones, entre los pueblos, entre los gentiles. ¿Ok? Y si nosotros conectamos esto con la enseñanza de Jesucristo y la enseñanza de los apóstoles, que eran judíos todos, nosotros vemos que el templo ya no es más una locación geográfica, ya no es más como el templo de Salomón o el templo de Herodes, porque Cristo es ese templo y por extensión aquellos que se unen a Cristo. Por eso decimos que la iglesia es el templo, un templo espiritual.
en virtud de que nos hemos unido al Mesías. Y el sacrificio que es puro y agradable, con el cual todas las naciones glorifican a Dios en los cielos, es el sacrificio de Cristo, el cual se llevó a cabo en Tierra Santa. Entonces, yo no veo un conflicto. Yo estoy de acuerdo cuando tú señalas que el lenguaje apunta a un venir al templo, pero la pregunta del $1.000.000 es, ¿cuál es ese templo? Ya con un entendimiento cristiano, con el entendimiento de Jesús, con el entendimiento de los apóstoles que eran judíos, la pregunta del $1.000.000 sería, ¿cuál es ese templo? Y ahí es donde entra la respuesta que acabo de dar. ¿Cómo ves, Gerson? Sí, nosotros tenemos otra interpretación de las profecías. Entendemos de que cuando regrese el Mesías, pues donde él habite será el templo y va a habitar en Jerusalén, puesto que ese es su lugar natal, de ahí nació él. Entonces, donde él habite, ahí será el templo y ahí las naciones irán a presentar sus ofrendas de todo el mundo y Ujú, se va a restablecer el sacerdocio levita, porque nosotros desconocemos el sacerdocio que ustedes tienen, el sacerdocio romano lo desconocemos totalmente, y se restaurará el sacerdocio levita según Jeremías 31, y eh, se restablecerá todo nuevamente. Podríamos, digamos, o sería discutible si se van a hacer sacrificios de animales para perdón de pecados, puesto que yo pienso que eso ya no tendría utilidad, porque eso ya lo hizo Jesucristo. Pero sí se podrían presentar otro tipo de ofrendas o hacer otro tipo de sacrificios, ofrendas, por ejemplo, quemadas vegetales, que lo dice Jeremías 31. Y además Jeremías 33, Jeremías 33. Además, Jeremías 33 también habla, digamos, de la restauración de los holocaustos, o sea que tampoco es que esté cerrada esa parte, ¿verdad? Porque las profecías que hay en Jeremías 33 no se han cumplido todavía. ujú. Mira, estoy ahora, mientras te estaba escuchando con atención, al mismo tiempo estoy revisando el texto hebreo y me acabo de dar cuenta que el texto hebreo, eh, no sé qué traducción estarás leyendo, porque el texto hebreo sigue todavía confirmando la manera en que Jesús, los apóstoles y los padres de la iglesia entendieron Malaquías 1:11. Te voy a leer la traducción que yo tengo, es una página judía y dice así: porque desde el nacimiento del sol hasta su ocaso, mi nombre es grande entre las naciones, y en todo lugar se presentan ofrendas a mi nombre, sacrificios puros, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Entonces, esta traducción es hebrea, basada en el texto masorético, y aquí dice que en todo lugar se presentarán ofrendas al nombre de Dios. Y es de un texto hebreo. La página, te puedo decir cómo se llama. Es Mercon Mamre. Mercon, no sé qué significa. Yo de hebreo conozco algunas cosas, tal vez no tanto como tú. Mercon Manre. Y ahí tienen el texto hebreo basado en el texto masorético y dice que en todo lugar se va a ofrecer sacrificio a Dios. Entonces yo no sé cuál traducción tienes tú, porque aún el hebreo confirma la posición cristiana. O sea, tú tienes una traducción, digamos, palabra por palabra. Déjala comparto para que veas Ujú. que, como decimos por acá, que no es puro cuento. Permíteme. eh, a ver, compartir pantalla. Manre, Mercon Manre, ok. Compartimos pantalla. A ver, vamos a, mira, vamos a tratar de hacerlo más grande. Lo hacemos, vamos a hacerlo de una letra que se pueda, a ver si lo puedo arreglar. Mira, Sí, ahí más o eh, menos. Ya. Sí. acá está en hebreo, me lo pone, mira, deja, o sea que si yo entro me lo pone en hebreo primero. Mira, si ves que me lo pone ahí en hebreo, Sí. Está ajá, en me lo pone en inglés. hebreo
y me da una traducción en inglés. Dice, lo voy a leer en inglés, dice, Ujú. for from the rising of the sun, even unto the going down of the same, my name is great among the nations, and in every place offerings are presented unto my name, even pure oblations. Entonces, si lo traducimos al castellano, dice, porque desde el nacimiento del sol hasta su ocaso, mi nombre es grande entre las naciones, y en todo lugar se presentan ofrendas a mi nombre, oblaciones puras, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Obviamente yo no sé leer los caracteres hebreos, pero aquí es una página judía y yo confío que estos judíos pues están traduciendo al inglés de manera correcta. Y ahí en inglés dice que en todo lugar, aquí está, mira, every place, en todo lugar, en every place se van a Ujú. presentar ofrendas. Sí. Ujú, Esa palabra presentar, que hay tres ujú. en presentar, no es presentar, es traer. Por ejemplo, lo podemos corroborar no con una traducción, sino con la misma Biblia. Por ejemplo, esa palabra es Nahash. Entonces, esa palabra Nahash, por ejemplo, aparece en el Génesis también, aparece en el Génesis, cuando Jacob está engañando a su padre y su padre le dice, tráeme el cabrito, tráeme esto, tráeme lo otro. Entonces, cuando se utiliza literalmente así, para traer, para hacer venir. Entonces, no sé de dónde habrá, no sé si esa página Ok. en hebreo es cristiana, porque podría ser No, cristiana, no, ¿no? no, no, hasta el nombre de la página del website está en hebreo, Mercon Manre. No es cristiana. Pero, ¿sabes? Volviendo a lo que dices, es que Ajá. no importa, aun si traduces como presentar o si traduces como traer, en la realidad no cambia el sentido, porque recuerda lo que dice lo que es el sentido. Mira, vamos a verlo. Se pone muy interesante, porque cuando uno ve lo que dice, aquí la clave es la siguiente, Gerson. La clave es ¿cuál es el sentido? Y el sentido dice que es en todo lugar. O sea que acá la controversia o la polémica no es cómo traducir esta palabra hebrea. La controversia no es si se debe traducir presentar o traer o incluso ofrecer. Ofrecer, presentar, traer. Ahí no hay controversia. Yo estoy de acuerdo. Si tú me dices, José, lo más exacto es traer. Para mí no hay problema. ¿Y sabes cuál es el punto principal? No es cómo traduces esa palabra, sino el punto principal es esto, mira. In every place, en todo lugar. Ese es el sentido. Lo que va a darnos la interpretación no es cómo traducir, si es traer, si es presentar, si es ofrecer, sino cuál es el sentido, cuál es el contexto. Y el contexto lo determina la misma palabra de Dios. In every place, en todo lugar. Entonces, estamos viendo que aún si traducimos como tú dices, y quizás tengas la razón, que lo más exacto no es tanto presentar, sino traer. La pregunta del millón de dólares es traer a dónde. Y ahí dice, en todo lugar. Entonces yo veo como que tú imaginas que si pones la palabra traer, que eso ya te estaré llevando a Jerusalén. Pero ahí no dice eso el texto. El texto dice, se ofrecerán en todo lugar, y está hablando de las naciones. En ninguna parte dice que debe ser llevadas al templo de Jerusalén, al menos que tú estés inyectando una interpretación, pero el texto no dice eso. No, lo que sucede es de que los judíos en la Torá tenemos un mandamiento. Yahvé nos dijo, cuando ustedes entren a la tierra que yo les voy a dar, no harán como hacen los paganos que sacrifican donde sea, o sea, donde quiera, adornan un arbolito o donde quiera, en cualquier cerro hacen un sacrificio o hacen o presentan sus ofrendas o tienen muchos templos donde van a presentar sus ofrendas, nos dijo Yahvé. Con ustedes no lo van a hacer así. Ustedes irán a hacer los sacrificios a un único lugar donde yo ponga mi nombre. Así nos dijo Yahvé. Entonces, si Malaquías, digamos,
mm, creemos que es un profeta que profetizaba acorde a la Torá, porque todo esto es el Antiguo Testamento, no puede decir, porque en ese caso Malaquías hubiese tenido que ser apedreado al dar una orden contraria a la que Dios nos dio, porque si Malaquías era un profeta fiel, digamos, a Dios, a la Torá, no puede estar diciendo que en cualquier lugar se puede ofrecer incienso. Lo que sí tendría que decir Malaquías, o podría decir Malaquías, que de todo lugar se traería incienso a donde Dios coloque su nombre. Eso sí, porque eso es lo que ordena la Torá. Ahora, si Pero Malaquías ordenó otra cosa, o sea, hubiera tenido que haber sido apedreado por ujú, ordenar otra cosa distinta. entiendo. Sí, pero yo entiendo lo que dices. O sea, puedo ver por qué razonas como estás ahora mismo expresando. Pero el punto, Gerson, es que el texto no dice eso. O sea, yo entiendo lo que tú estás diciendo, que en la mente judía ellos no podían concebir la posibilidad de que los paganos ofrecieran sacrificios fuera fuera del templo de Jerusalén. O sea, yo lo entiendo, pero resulta que ya vivimos en tiempos neotestamentarios. Vivimos en el tiempo de la nueva alianza. Y en el tiempo de la nueva alianza, Jesucristo se presentó como ese templo, no solamente como el sacrificio, sino como ese mismo templo. Al menos que tú digas, yo no creo en las enseñanzas de Jesús, yo no creo que lo que Jesús enseñó y la forma de interpretar, de verse a sí mismo como el templo, de verse a sí mismo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de ver la cruz como el altar donde donde se ofrece la ofrenda pura del cuerpo de Jesucristo, yo no puedo aceptar eso. Si tú me dijeses eso, entonces, bueno, ahí ya tenemos tenemos un problema incluso mucho más grande de lo que estamos hablando, de cómo interpretar Malaquías 1:11. Yo no sé si esa es tu postura, porque Jesús y los apóstoles enseñaron que el templo es Cristo y por extensión la iglesia, porque la iglesia está unida al Mesías. Entonces, por eso es que si tú preguntases, ¿cómo es posible, José, que Dios pueda aceptar un sacrificio, una ofrenda en otro lugar que no sea Jerusalén, la Jerusalén geográfica? ¿Cómo es posible que Dios esté aceptando un sacrificio fuera de Jerusalén? Respuesta, por medio del sacrificio de Jesucristo. Que hay algo interesante, que el sacrificio de Jesucristo no se hizo dentro del templo. El sacrificio de Jesucristo se hizo incluso afuera de la ciudad, fuera de Jerusalén, y sin embargo fue aceptable delante de Dios. Entonces, el templo es Jesucristo, el sacrificio es Jesucristo. Y la profecía de Malaquías 1:11, más allá de que sí entiendo que la mente judía del Antiguo Testamento, ellos no tenían la noción, para ellos hubiera sido blasfemia, escuchar que se van a estar ofreciendo sacrificios fuera de Jerusalén entre los paganos. Yo entiendo lo que dices. Sin embargo, la profecía sí que apunta a una realidad que más allá de que los judíos del tiempo de Malaquías no entendían del todo, y para ellos quizás hubiera sido algo impensable. ¿Cómo se te ocurre decir que vas a ofrecer sacrificio al Dios de Israel fuera de Jerusalén? Pero la profecía se sostiene. Y la profecía dice, aquí está en inglés, ¿no? Dice, en every place, en todo lugar. Tú al principio trataste de decir que esa palabra, ¿me puedes repetir cómo se dice en hebreo esa palabra? Esa se dice, esa se dice Nahash, Nahash, ok. o sea, Ah, Nahash que es traer ok. o Entonces, hacer venir. Ujú. ajá, tú intentaste decir que esa palabra que aquí dice presentar, que en hebreo es nahash, tú decías que en la realidad lo más correcto es traer. Y yo te decía que aun si usamos traer en lugar de presentar, es lo mismo, porque la clave acá es esto, in every place, en todo lugar. Entonces se dice que ese sacrificio que Malaquías está profetizando iba a ser traído, ofrecido en todo lugar. Ahí está la clave de la profecía. Por eso me dejaste pensando, si tú te fijas, al principio cuando me dijiste que en el hebreo, yo no dije nada, me quedé pensando. Entonces, porque no me gusta simplemente querer defenderme si no sé.
Entonces fui al hebreo y en el hebreo también dice lo mismo. Dice que será en todo lugar. Entonces, ahí sí tendrías que preguntarte a ti mismo si lo que tú crees hoy día está en armonía con los judíos que reconocieron que Jesús es el Mesías. Y evidentemente no lo estás. Lo que tú ahora crees, como tú entiendes, no está en armonía con los judíos del primer siglo que creyeron que Jesús de Nazaret era el Mesías prometido a los padres, a los patriarcas. Mira, inclusive, digamos, judíos del primer siglo, estamos hablando de los apóstoles, ellos no ofrecían sacrificios fuera de Jerusalén, a pesar de que Cristo ya había venido, había sido sacrificado y había sido elevado al cielo. Ahí tenemos en Hechos 21 a Pablo yendo al templo a presentar sus sacrificios, sus holocaustos. Y no veo yo, digamos, de que ellos hayan hecho tal cosa bajo la interpretación que ustedes le dan a ese pasaje. Ujú. Porque, digamos, en todo caso, Pablo hubiese podido hacer sus sacrificios en cualquier otro lado, pero no. Vemos que viajó desde Asia Menor hasta Jerusalén para poder presentar un sacrificio, o sea, apoyando, digamos, la interpretación que yo le doy al texto. Bueno, por ejemplo, tú has escuchado hablar de la ciudad de Corinto, ¿no? Corinto. Sí, ¿Te suena? sí, Ok. Corinto, tú sabes que está fuera de Jerusalén. claro. Y en Corinto, nosotros vemos que Pablo sí instituyó el sacrificio de la Santa Misa, el sacrificio del cuerpo de Jesucristo. Nosotros lo sabemos porque está escrito en el Nuevo Testamento. Lo voy a compartir. Mira, nosotros vamos aquí, esta es primera a los Corintios, capítulo 10, verso 16. Y todo el contexto es sacrificial, ¿eh? Porque acá se estaba discutiendo sobre lo que los paganos estaban sacrificando a los ídolos. Y San Pablo les está diciendo que no pueden mezclar el sacrificio a los ídolos con el sacrificio que Cristo hizo y que es presentado cada vez que se celebra la Santa Misa. Y lo compara incluso con los sacrificios del Antiguo Testamento. Mira lo que dice. Dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y ve lo que viene. Dice, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa, todo este lenguaje sacrificial, la copa de bendición, esa bendición no es así como que Dios te bendiga. Esto es una consagración. Los rabinos entendían bien este lenguaje. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión, no es la coinonía, no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos, el pan de la consagración, el pan que partimos, no es la comunión, o sea, coinonía, no es la participación. Coinonía se puede traducir como participación o comunión. No es la participación del cuerpo de Cristo, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad, y aquí usa el ejemplo de los judíos del Antiguo Testamento. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios, dice, mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo pues? Que el ídolo es algo porque le estaban preguntando sobre qué hacer con la carne sacrificada a los ídolos. Y dice Pablo, pues, ¿qué estoy diciendo? ¿Acaso le estoy dando crédito a los ídolos? ¿Qué digo? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? No, dice, es obvio que no. Dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que ustedes, los cristianos, se hagan partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. ¡Wow! O sea que tanto uno era el sacrificio de los demonios como el otro es sacrificio para los cristianos. La copa de los demonios, la copa de la cena del Señor, que es un sacrificio. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor o del altar del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? Pregunta San Pablo. Obviamente la respuesta es no. ¿A dónde quiero llegar? Este es Corinto, esta no es Jerusalén. Este es un pueblo pagano, una ciudad pagana, que estaba, de hecho, antes de que llegara el Evangelio,
totalmente entregada a la idolatría. Incluso en los templos practicaban una forma de idolatría que ni la voy a mencionar. Seguramente te puedes dar una idea a qué me refiero, una idolatría mezclada con inmoralidad. Pero llegó el evangelio por medio de estos judíos piadosos que aceptaron a Jesús de Nazaret como el Mesías. Llegó el evangelio, comenzaron a predicar y los paganos comienzan a convertirse. Y algunos todavía andaban ahí como que sacrificando a los ídolos y Pablo les dice, miren, no puedes mezclar esto, porque lo que ellos sacrifican a los demonios lo sacrifican, pero lo que nosotros ofrecemos es un sacrificio a Dios. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Tú dijiste hace un momento que los judíos del primer siglo, como incluso usaste a Pablo, dijiste que ellos no ofrecían sacrificio fuera de Jerusalén. Y la respuesta es que sí ofrecían sacrificio fuera de Jerusalén, pero no nos referimos a los sacrificios de animales que se ofrecían en el templo de Jerusalén, sino nos estamos refiriendo al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que cumple la profecía de Malaquías 1:11, el cual es aceptable, a pesar de que se ofrecía en Corinto, y no solo en Corinto, en Tesalónica, en Éfeso, en Pérgamo, en Esmirna, en Roma, etcétera, etcétera. Se ofrecía ese sacrificio de Cristo y era aceptable, a pesar de que no se ofrecía geográficamente en Jerusalén. ¿Por qué? Porque Cristo es ese templo, Cristo es ese Cordero de Dios, y en Cristo las naciones son santificadas. Y como dijo Dios a Pedro, no llaméis inmundo lo que yo he santificado. Ahí está la respuesta. ¿Cómo ves? Sí, mira, yo entiendo que bajo la teología romana, digamos, ustedes en las misas hacen un sacrificio, ¿ya? Porque por eso le llaman el sacrificio de la Santa Misa, creo que le llaman, ¿verdad? Sí. Entonces, digamos, para los judíos eso no es posible, porque no es posible hacer un sacrificio fuera de Jerusalén. Por eso o sea, al menos yo creo de que el sacrificio ya fue. O sea, el sacrificio fue hecho en Jerusalén, en el caso de Jesús de Nazaret, ya fue sacrificado allá en Jerusalén, y podríamos hablar de ahora sí repartir el sacrificio, que es de lo que está hablando Pablo ahí, de repartir el sacrificio fuera de Jerusalén, pero eso ya es una repartición, eso ya es otra cosa, no es hacer el sacrificio, es repartir el sacrificio. Digamos, sí tenemos antecedentes en el Antiguo Testamento donde el sacrificio se puede repartir, inclusive hubo una ocasión donde en una Pascua, donde la gente era tanta, de que el sacrificio se tuvo que repartir así. Hubieron gente que ni siquiera era sacerdote, que tuvo que repartir el sacrificio fuera de los muros, porque ya no cabía la gente, y era tanta la gente que tuvieron que, gente que no era sacerdote, y involucrarse para atender a toda la gente que había asistido. Entonces, eso no es problema, digamos, repartir el sacrificio por gente que ni siquiera es sacerdote y inclusive fuera de las murallas de Jerusalén. Ahora, lo que sí es problema es hacer el sacrificio. Hacer el sacrificio no se puede. Entonces, digamos, para un judío la misa no podría ser, aparte que presenta otra serie de problemas, digamos, de la Eucaristía. En mi Ok. opinión, digamos, no Ujú. podría haber un judío católico romano, porque si hay un judío que practica el catolicismo tal cual lo dice Roma, básicamente tendría que dejar judíos, son excluyentes uno al otro. Realmente no, porque el catolicismo romano precisamente existe gracias a los judíos convertidos, gracias a los apóstoles, principalmente a Pedro y a Pablo, los dos judíos, los dos enviados por Cristo, y son ellos los que plantan y dejan todos los fundamentos precisamente, no solamente en todas las iglesias, sino también en lo que se iba a convertir a posteriori, después se iba a convertir en la sede de los sucesores del apóstol Pedro, que como sabemos Cristo lo instituyó como el nuevo Eliakim, como el nuevo primer ministro, porque recordemos que la iglesia, se supone que cuando el Mesías viniera, el Mesías iba a restaurar el reino. No sé si estás de acuerdo conmigo. El Mesías iba a venir y el Mesías iba a restaurar el reino davídico, iba a cumplir con las misericordias firmes hechas a David, lo que Dios le había prometido, que un descendiente, que un hijo de él, de David, que un hijo de David
se iba a sentar, como tú dijiste al principio. Dijiste, yo creo que Jesús de Nazaret es el descendiente de David y que se ha sentado en el trono. Bueno, si eso es verdad, entonces la pregunta del $1.000.000 es, ¿y dónde está entonces este reino que ha restaurado? Y este reino que ha sido restaurado es la iglesia. Y esta iglesia, precisamente utilizando la analogía del reino de David, el reino davídico tiene un primer ministro, por eso dije el nuevo Eliakim. Así como estaba el rey y había un primer ministro, ministros eran muchos, tú lo sabes. Ministros eran muchos, diríamos para aventar para arriba, pero había un primer ministro. Y ese primer ministro, ya en tiempos del reino restaurado, es Pedro. Pedro fue ese primer ministro que recibe las llaves. ¿Te acuerdas que le dijo? Y a ti te daré las llaves del reino. Uno puede decir, ah, caray, ¿cuál reino? ¿Qué no se supone que simplemente está fundando una iglesia? ¿Por qué dice te daré las llaves del reino? Pues ya lo estamos entendiendo, porque es la restauración del reino. El reino davídico se ha restaurado. El rey ha venido y se ha sentado en el trono, es el Mesías. Por eso le decimos nuestro Señor. Señor como sinónimo de rey, nuestro Rey Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Y en este reino, que es la iglesia, hay un primer ministro, el primero de ellos siendo el apóstol Pedro, que terminaría teniendo su sede en Roma. Y cuando hablamos de Roma, no se debe entender como Roma pagana, Roma imperial, Roma perseguidora, sino Roma cristiana, lo que sería la sede del cristianismo ya en el mundo romano. Entonces, eso es lo que hay que entender. Pero tú incluso aceptaste que sí se han ofrecido sacrificios fuera del templo. Al principio como que dijiste que no, Repartido. pero ofrecido también, ¿no? Tú te acuerdas de la tienda, ¿no? La tienda, antes de que existiera el templo propiamente ya en Jerusalén, en la ubicación que estuvo, tú sabes que estaba la tienda, y ya en la tienda ya estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Me refiero al tabernáculo, perdón. Yo sé que tienda no es lo más apropiado, pero me vino una traducción que usa tienda, la tienda de David, ¿no? Tú sabes que ahí también se ofrecían sacrificios y no era en Jerusalén y no era en el templo. Sí, Entonces, ujú, perdón, por eso no, aquí la traducción en Malaquías 1:1 no es en el templo, es donde yo ponga mi nombre, porque el nombre puede ser puesto, digamos, inclusive en un lugar móvil, en este caso, la ahí tienda. está. Ujú. Perfecto. De hecho, mira, Gerson, lo que acabas de decir es magnífico. Lo que acabas de decir, yo sé que tal vez no lo entiendes igual que yo, pero la forma como lo dijiste es estupenda. Dijiste, no dice que va a ser al templo de Jerusalén, sino es donde Dios ponga su nombre. En otras palabras, donde Dios ponga sus ministros, porque el nombre de Dios está donde están sus ministros legítimos, sus sacerdotes legítimos. Y la manera como lo dijiste cuadra perfectamente, está en armonía. Donde Dios pone su nombre, donde están sus ministros. Por eso en la tradición cristiana decimos que los ministros, que son los sacerdotes, actúan in persona Christi, en la persona de Cristo. Dios ha puesto su nombre, su sello en el Mesías. Y los sacerdotes que están unidos al Mesías actúan en su persona. Y ahí es donde Dios ha puesto su nombre. Por eso, donde quiera que están esos ministros, llámese el desierto, llámese Jerusalén, llámese Roma, llámese Francia, España, llámese México, Guatemala, llámese Canadá, Estados Unidos, donde Dios ha puesto su nombre, es donde están sus ministros legítimos, in persona Christi. Por lo tanto, los sacrificios que ofrecen los sacerdotes son legítimos y son aceptables delante de Dios. Sí, pero los apóstoles no son sacerdotes, Sí lo son. a excepción de Bernabé. A excepción de No, Bernabé, los apóstoles no son sacerdotes. O sea, nunca, al menos ellos nunca se consideraron sacerdotes. Puede ser que ustedes los consideren sacerdotes, pero no, pero al menos para me un gustaría judío y para ellos mismos no eran sacerdotes. de hecho, sí eran sacerdotes. Yo sé a lo que te refieres. Tú te refieres a que no venían de la tribu de Leví, o sea, sacerdotes según la usanza como se hacía en el Antiguo Testamento. Yo entiendo lo que estás diciendo. Tú lo que estás diciendo básicamente es, José, los apóstoles, según la carne, no descendían de la tribu que estaba designada especial para el sacerdocio, de la tribu de Leví. Y en ese punto tienes razón. Sin embargo, como ya no estamos en la antigua alianza, sino que estamos en la nueva alianza,
Y en la nueva alianza tenemos el sacerdocio de Cristo, que San Pablo nos enseña que el sacerdocio de Cristo es según el orden de Melquisedec, que precede aún al sacerdocio levítico. No existía todavía esto del sacerdocio levítico cuando ya tenemos nosotros a Melquisedec. Pero no me quiero desviar del tema. A donde quiero llegar es este punto. Si tú vas a la carta de San Pablo, del apóstol Pablo, a los romanos, si vas al capítulo 15, creo que es el verso 16, te vas a dar cuenta que incluso en el texto original, que es el griego, si vas al griego de Romanos 15, 16, déjame ir para asegurarme que sí estoy dando la cita correcta, porque estoy citando de memoria. Por mientras les pedimos a todos los que van llegando que le den like, dale like, comparte si puedes compartir. Es bien interesante, Gerson, que San Pablo se llama a sí mismo sacerdote, y lo vamos a ver, sobre todo en griego, porque en castellano algunas traducciones como que no nos ayudan a entender qué es lo que qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo, y como que nos perdemos nos perdemos de lo que está sucediendo. Mira, Romanos 15, 16. Romanos 15, 16. Vamos a ver, vamos a Romanos 15, 16, la Biblia en el griego. Y aquí ya lo leí. Mira, Sí, sí, ahí San Pablo, ahorita te doy el paso, te doy el micrófono. Ahí San Pablo se llama a sí mismo un sacerdote, y ahorita lo vamos a ver. Voy a, voy a compartir acá la pantalla. Ok, vamos a ver qué es lo que vemos. Ok, estamos en Romanos 15, 16. Dice así, en castellano lo leo. Dice, hacia adentro el ser yo servidor público, un ungido, dice, de ungido Jesús hacia adentro a las naciones, sirviendo como en el templo al buen mensaje del Dios para que llegue a ser la ofrenda de las naciones. Wow, mira cómo todo se está conectando, Gerson. Para que llegue a ser la ofrenda de las naciones aceptable, ha sido santificada en Espíritu Santo. Mira, cuando uno va al griego, esta palabra que San Pablo utiliza para llamarse a sí mismo, es esta que está aquí. Permíteme un momento. Vamos a... Ok. Estoy viendo... Creo que aquí no me da la opción de ir directamente. Ahí está, mira. No sé si puedes ver lo que dice en la parte de arriba, donde... Ups. liturgos. Leiturgos. Permíteme, creo que acá... Permíteme un momento. ¿Estás ahí? Sí, aquí estoy. Ok. Permíteme, no sé por qué. Ya vi lo que está pasando. Estoy tratando de regresar acá. Am, ok, ahí está, leiturgos. Esa palabra que Pablo utiliza para llamarse, para describir lo que él hace, es leiturgos. ¿Leiturgos qué significa? Tú sabes qué significa el que trabaja en la liturgia. Es el que trabaja en la liturgia. Entonces, nosotros sabemos que en la mentalidad judía, los únicos que pueden trabajar en la liturgia del templo eran sacerdotes. Y en eso tú tienes razón. Cuando tú enfatizas que solamente sacerdotes son los únicos que pueden trabajar en la liturgia santa, tienes razón. Entonces la pregunta que yo te quiero hacer, Gerson, es la siguiente. ¿Cómo es posible que el apóstol Pablo, que no era según la carne de la tribu de Leví, cómo es posible que el apóstol Pablo, que no era levita, sino era de la tribu de Benjamín, cómo es posible que él se describa a sí mismo como un trabajador de la liturgia santa a la manera del templo? Porque en el texto griego que estábamos viendo, ahí se dice, y mira lo que dice la definición. La definición dice servidor público, es decir, funcionario del templo. Entonces, ¿cómo es posible que Pablo sea un leiturgos cuando no era
de la tribu de Leví, sino que todo el mundo sabe que Pablo era de la tribu de Benjamín. Entonces, aquí nosotros nos damos cuenta que en el Nuevo Testamento, en la Nueva Alianza, a un Pablo que era de la tribu de Benjamín, él se describe a sí mismo como un sacerdote. Ahora, de hecho, mira, la siguiente palabra, en el mismo versículo, ni siquiera me voy a brincar del versículo, en el mismo versículo utiliza una palabra que creo que se pronuncia hierogunto, hierogunto, que significa sacerdote. De hecho, la palabra hiero es de donde viene jerarquía. Decimos jerarquía de hieros. Y no soy experto en griego ni nada, pero sí sé las palabras que se utilizan. Y San Pablo también se llama a sí mismo no solamente trabajador de la liturgia santa del templo, se llama a sí mismo un sacerdote. Y acá quiero regresar al versículo. ¿Dónde estamos? Estamos en Romanos 15, 16. Mira la siguiente palabra griega que utiliza el apóstol Pablo. Acá en la parte de abajo dice servidor público, que es leiturgos o leiturgón. Y luego después aquí está la palabra. Esta palabra, mira, vamos a verla. Aquí está el número. Esta palabra, ahí está. Jerurgeo, perdón que si mal pronuncio. Jerurgeo es de donde viene jerarquía, hasta se parece. Si ves el prefijo, jerurgeo es de donde tomamos jerarquía. Y en castellano significa sacerdote. Entonces Pablo se llama a sí mismo un jerurgeo y ve la descripción, ve la definición. Obrero del templo, es decir, oficiar como sacerdote. Entonces, algunas traducciones solamente le ponen servidor público, siervo de Dios, ministro, pero cuando uno va e investiga cuál es la palabra griega que Pablo utiliza, dice uno, caray, Pablo se está describiendo a sí mismo como un leiturgón y como un jerurgeo, o perdón si mal pronuncio, repito, si alguien me está escuchando y tiene un conocimiento más avanzado del griego, sabe que no estoy pronunciando perfectamente. Pero esas dos palabras, tú las puedes investigar cuando estés tú en tus estudios y te das cuenta que Pablo se está llamando a sí mismo un sacerdote, un trabajador de la liturgia y un obrero oficiando en el templo. Es un sacerdote. Entonces los apóstoles sí eran sacerdotes, porque si no fueran sacerdotes, si alguien dice, no, José, me rehúso, no eran sacerdotes en ningún sentido. Si alguien dice eso, entonces estaríamos en grandes problemas, porque entonces ahí entraría lo que tú decías, Gerson. Tú decías, nadie que no sea sacerdote puede ofrecer sacrificio aceptable delante de Dios. Y tienes razón. La buena noticia para los cristianos es que los apóstoles, a pesar de no ser de la tribu de Leví, sí eran sacerdotes, no de la antigua alianza, porque no calificarían. Si fueran sacerdotes de la antigua alianza, ahí te doy el 100% de razón a ti, Gerson. No califican para ser sacerdotes, porque para ser sacerdote de la antigua alianza era necesario ser un levita según la carne, descender de la tribu de Leví. Pero la buena noticia es que no vivimos en tiempos de la antigua alianza, sino vivimos en el tiempo de la nueva alianza, donde tenemos al Mesías, que es el sumo sacerdote, no según la tribu de Leví, sino según el orden de Melquisedec. Y los apóstoles, por cuanto fueron escogidos por Cristo y enviados por Cristo, ellos son sacerdotes legítimos según el orden de Melquisedec. Y vemos que en Romanos 15:16, Pablo utiliza dos palabras que únicamente se le pueden aplicar a un sacerdote, pero repito, a un sacerdote de la nueva alianza. ¿Cómo ves, Gerson? Sí, yo vi ahí la traducción que decía como, perdón, ahí dice oficiar como sacerdote, obrero del templo, es decir, obrero del templo, sí. Sí, como te decía, en Israel hay antecedentes donde una persona, no siendo sacerdote, podía obrar, digamos, para atender a la gente en caso fuese mucha. Eso no es problema. Es más, imagínate hasta dónde llega la cuestión. Habían una raza, una tribu de gentiles que fue introducido al pueblo de Israel mediante pacto de pan y vino, que se llamaban gabaonitas o natineos.
Ellos no eran judíos, pertenecían al pueblo, no eran circuncidados, sino que habían ingresado mediante pacto de pan y vino, y ellos trabajaban en el templo. Ellos eran los encargados de asistir a los sacerdotes y de llevar agua y leña al templo, y trabajaban, digamos, dentro del templo, cosa que no era permitida para un gentil. Entonces, digamos, sí tenemos esa función que está haciendo Pablo, digamos, fuera de las murallas o fuera de la tierra de Israel. Acepto yo que está haciendo ejercicios santos, está haciendo oficios que corresponden solo al templo, pero, digamos, ofrecer un sacrificio tal cual, eso no lo está haciendo Pablo, ni lo hizo, o al menos yo no conozco alguna narrativa que se haga que diga así. Otra cuestión, digamos, todo judío, digamos, lleva en su carne una promesa que se dio en la Torá cuando Dios le dice, ustedes me serán una nación santa, una nación de sacerdotes reales o de reyes y sacerdotes. Hay otras traducciones que lo hacen así. Entonces, cada judío eventualmente será sacerdote. Yo no creo que eso se esté cumpliendo hoy, pero eventualmente cada judío será sacerdote. Y si tú notas en el texto que tú pusiste ahí en Romanos 16, 15, 16, entonces podría ser que Pablo ya se esté considerando el ejercicio de esa función. Y ahí yo lo entendería, porque, digamos, todo judío cree que eventualmente será un sacerdote para una nación. O sea, porque para eso fue escogido el pueblo de Israel, para ser sacerdote a las naciones. Entonces, si tú ves ahí, Pablo hace una clara distinción en que él es sacerdote para la nación. Eso no quiere decir de que cualquiera puede ser sacerdote. Claro. O sea, no es que cualquier gentil pueda ser sacerdote, sino que él como judío, en ejercicio de la promesa de que fue escogido desde la Torá para ser sacerdote, podría ser de que él esté considerando ejercer ese sacerdocio para los gentiles, pero eso no quiere decir que un gentil pueda ser sacerdote. De hecho, estoy de acuerdo contigo. Ahí San Pablo no está diciendo que cualquier persona puede ser ministro. De hecho, por ejemplo, mira, la Reina Valera, la traducción evangélica, mira cómo dice la Reina Valera. Está hablando de Pablo y Pablo dice, Cristo me escogió. ¿Para qué te escogió, Pablo? ¿Para qué te escogió a ti, Jesús? Y mira lo que dice Pablo, cómo responde. Me escogió para ser ministro de Jesucristo. Aquí no está hablando del sacerdocio general. Tú tienes razón cuando tú dijiste que en el Antiguo Testamento todos los judíos son sacerdotes, porque Dios les dice, ustedes son mi sacerdocio, ustedes son mi real sacerdocio. Pero es interesante que después de que Dios les dijo a todos que todos eran sacerdotes, como diríamos, 3 doritos después, Dios dice, pero resulta que voy a escoger a una tribu para que sean mis sacerdotes de una manera diferente. Todo el pueblo judío, todo el pueblo judío eran real sacerdocio, eran sacerdotes, pero Dios escogió a un grupo de entre ellos para que fueran sacerdotes de una manera ministerial, de una manera especial. Estaban consagrados para ofrecer sacrificios en el templo. Lo mismo sucede en el Nuevo Testamento. Todos los que conforman el pueblo santo, primero el judío y después el gentil, todos son un real sacerdocio. Pero de una manera ya particular y especial, Dios ha escogido a unos para que sean sacerdotes de una manera ministerial. Y es cuando uno entiende, ahora entiendo por qué Pablo, como que él habla de él de una manera diferente, porque dice, me escogió para ser ministro. Ya vimos que ministro significa no cualquier tipo de ministro, no como el ministro de gobierno, sino como ya vimos en las palabras griegas, significa el que trabaja con la liturgia, el que trabaja en el templo, para ser ministro, o sea, para ser sacerdote de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios. Entonces, tienes razón en eso que dijiste, que Pablo no está enseñando que cualquiera puede ser un sacerdote en el sentido ministerial, pero también dijiste otra cosa que ahí sí ya no te apoyo. Dijiste que Pablo no está diciendo, o que la Biblia no dice, que puede haber sacerdotes gentiles. De hecho, cuando uno va a las profecías, Gerson,
no me acuerdo si es Zacarías, Dios dice que Dios iba a tomar sacerdotes y levitas de entre los gentiles. ¿Lo sabías o no lo sabías? Vamos a ver. Bueno, podría decir que tomará levitas de entre los gentiles, eso sí. Ahora, que tomará sacerdotes de entre los gentiles, eso no. Bueno, vamos entonces a la escritura. Porque mientras tú estabas hablando, eh, todo esto la gente que está viendo sabe que todo esto es espontáneo, ¿no? Pero mientras te escuchaba, dije yo, ah, caray, pero la escritura sí dice que Dios va a tomar sacerdotes y levitas de entre los gentiles. Y yo te lo voy a mostrar en este momento. Te lo comparto. Mira lo que dice Dios. Mira lo que dice Dios. Isaías 66:21. Y también tomaré algunos de ellos. Está hablando acá de los gentiles. De hecho, ahorita puedo poner todo el capítulo para ver el contexto. Y también tomaré algunos de ellos para sacerdotes y para levitas, dice el Señor. Entonces aquí voy a poner ahora el capítulo completo. En el contexto de que Dios extendería su salvación a todas las naciones, Dios dice que de entre estas naciones paganas, por medio del Evangelio los iba a santificar y que por medio del Evangelio no solamente los iba a santificar, sino que también el Señor iba a tomar de entre ellos sacerdotes y levitas de entre ellos. En otras palabras, ministros sagrados para participar de una manera especial. Es el sacerdocio ministerial. Permíteme acá un momento. Sí, pero yo creo que ahí sí se está entendiendo mal. ¿Por qué? Sí, definitivamente. A ver, dinos. Tendríamos que empezar a leer desde el 20. De hecho, desde el 18. Si quieres, Bueno, sí, te sí, pido que sí. leas desde el 18. Yo te lo Sí, leo, mira, lo tengo enfrente de mí. muy bien. Te lo leo. Dice, porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juzgar, vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas. Todas las naciones y lenguas. Y vendrán y verán mi gloria. Y pondré entre ellos señal. Y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fut y Lut, que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas, que no oyeron de mí ni vieron mi gloria. Pero ¿qué va a pasar? Y publicarán mi gloria entre las naciones, y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones, para ofrenda a Jehová, para ofrenda al Señor, para ofrenda a Yahvé, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén. Por eso yo te decía que estoy de acuerdo que en el lenguaje del Antiguo Testamento, el judío entendía que Jerusalén era el lugar de donde se adoraba a Dios. A mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová, dice el Señor, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová. Y tomaré también de ellos, el contexto cuando dice de ellos, está hablando para juntar a todas las naciones y lenguas. Y dice Dios, lo que dice, yo sé que para un judío esto es como que, ¿what? Y tomaré también de entre ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová, dice Yahvé, dice el Señor. Entonces, yo no veo por qué dices que se está entendiendo mal. Sí, porque ahí lo que está hablando es de que la reunión de Israel disperso, eso es de lo que está hablando ahí. Porque dice, y traerán a todos vuestros hermanos. ¿Quiénes no son esos vuestros hermanos? O sea, como aquí la profecía de Isaías la está dando a las personas que están en Israel, que están en tierra de Israel, ¿verdad? A ellos va dirigida la profecía. Dice, y traerán a todos vuestros hermanos entre las naciones. ¿Quiénes son esos hermanos de la gente que estaba en Israel dispersos en las naciones? Eran otros judíos que estaban dispersos en las naciones. Ok, ¿solamente Por ofre- judíos? Pregunto, perdón que te interrumpa. ¿Solamente judíos?
Lo que pasa es que ahí dice vuestros hermanos, o sea, hay un vínculo genético. Claro, pero ¿qué dice Ujú. Pablo? ¿Qué dice Pablo cuando va a la diáspora? Cuando va Pablo viajando en el mundo romano y va dirigiéndose a la diáspora, pero no solo al judío. ¿Qué dice Pablo? Primero el judío y después, completa la frase, primero el judío y después No, sí, después el griego, o sea, yo no el tengo griego. problemas, digamos, Claro, con que sí, ahí claro, estamos pero de acuerdo. es que tú preguntabas, pero quiénes son los hermanos? Porque dice, traeré a vuestros hermanos. Y tú decías el judío, y yo te estoy diciendo, hey, pero no solo el judío, porque también son los gentiles. Entonces, recuerda lo que dice el apóstol Juan en el Evangelio de Juan cuando habla del sacrificio de Cristo. Dice que ese sacrificio estaba sucediendo para juntar a todos los hijos, fíjate lo que dice, para juntar a todos los hijos de Dios que están por el mundo en uno solo, o sea, en Cristo. Primero el judío y después el griego o el gentil. Entonces, los hermanos que serán traídos de todas las naciones para gloria de Dios y que por medio del Mesías son hechos un solo pueblo, son judíos, pero también son gentiles. Y de entre de todos estos hermanos que se unen para adorar al Dios viviente, también Dios toma sacerdotes y levitas. De otra manera, ¿cuál es la sorpresa? O sea, ¿cuál es la novedad que Dios está anunciando? No solamente es que Dios va a restaurar, sino que dice también, nota cómo dice el también tomaré de ellos sacerdotes y levitas. Y te digo una cosa, Gerson, Isaías no es el único que habla de esto. Yo ahorita, yo puedo hacer una búsqueda y creo que también Zacarías habla de esto. Entonces, no hay manera de negar que Dios sí había profetizado, que no solamente iba a salvar gente del mundo pagano, sino que también Dios iba a tomar ministros que iban a ser santificados, así como los utensilios eran purificados, eran santificados para ser usados para las ofrendas santas de Dios. Así Dios tomaría pueblo santificados, lavados, limpiados de toda inmundicia, para que fueran como utensilios que son los ministros que Dios toma, levitas y sacerdotes, también de entre el mundo gentil, también de entre los gentiles. De otra manera, mira, tú y yo sabemos que el apóstol Juan era judío, ¿ok? Y tú dices, yo entiendo que él tenía un sacerdocio porque era un judío, ¿ok? La pregunta del millón de dólares es la siguiente. Entonces, ¿por qué el apóstol Juan estaría dejando a uno de sus discípulos precisamente como un ministro sagrado para ofrecer el sacrificio, el único sacrificio puro de la Eucaristía, la Santa Misa? Y este discípulo no era judío. Me refiero a Ignacio. No sé si has escuchado hablar de Ignacio de Antioquía. No era un judío. Ignacio de Antioquía era gentil, era griego. Y tienes entonces a un ministro sagrado, el apóstol Juan, dejando a otro ministro sagrado, gentil, del mundo pagano, griego, y lo deja para ofrecer el sacrificio de Jesucristo. Y lo vemos nosotros claramente. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Los apóstoles, siendo sacerdotes judíos en la nueva alianza, dejaron a otros ministros, a otros leiturgos, a otros hierogunto, perdón si mal pronuncio, servidores, ministros, sacerdotes que eran griegos, eran gentiles, no eran judíos. En otras palabras, y aquí te doy el paso. Gerson, propongo lo siguiente. Si los apóstoles, si los primeros judíos cristianos, si ellos entendieran las cosas como tú las entiendes hoy, jamás hubieran dejado ministros sagrados gentiles, se hubieran encargado de dejar solamente judíos. Pero la profecía dice que Dios tomaría también de entre las naciones, Dios iba a tomar no solamente judíos según la carne, también iba a tomar de entre ellos sacerdotes y levitas, por eso lo está diciendo aquí claramente. ¿Cómo ves? Sí, no, mira, yo lo que leo ahí y el contexto es que de entre de los judíos que regresarían de la diáspora, de entre los hermanos, porque es que no podemos incluir ahí a los gentiles, porque no es así como lo entendía esta gente, porque les está diciendo que son sus hermanos. Y los gentiles para esta gente en ese momento, en ese tiempo, no eran sus hermanos. Sus hermanos eran los que estaban dispersos. Entonces, si Pero, Dios les dice
Entonces, si Dios les dice que dentro de sus hermanos iba a tomar gente para el sacerdocio y para levitas, quiere decir que también levitas estaban dispersos. Entonces, eh, ellos, al decirle que eran sus hermanos, ellos los gentiles no los consideraban como sus hermanos. Y si Dios se estaba refiriendo a los gentiles también, entonces eso lo haría un mal comunicador a Dios, porque No. Dios está comunicando algo que ellos no están entendiendo. Entonces, si la profecía es para que ellos la entendieran en ese momento, y Dios dice la palabra hermanos, ellos inmediatamente interpretan que sus hermanos son los judíos dispersos. Nunca considerarían a un gentil como su hermano, esta gente a la cual va dirigida la profecía. Pero ese es el punto, que nosotros ya tenemos un entendimiento que los judíos del tiempo de Isaías no tenían. Nosotros que ya vivimos en tiempos del cumplimiento, en tiempos de la nueva alianza, tenemos una comprensión que los judíos del tiempo de Isaías no tenían. Nosotros ahora sabemos que en Cristo, el judío primero y después el gentil conforman el pueblo de Dios y somos hermanos. Por eso si tú ves a Pablo, que era judío, le llama hermanos a los romanos, a los corintios, a los efesios, a los tesalonicenses, a los colosenses, a todos los que se iban convirtiendo del mundo pagano, les llama hermanos y les llama conciudadanos de los santos, herederos de las promesas hechas a los padres. Primero el judío y después el gentil. Primero el judío y después el griego. Entonces, lo que tú dices es como que si no existiera el cumplimiento, como que si no tuviéramos ya la nueva alianza, como que si Jesús de Nazaret no es el Mesías y como que si no entendiéramos que también los gentiles entran a participar de lo que Dios primero había prometido a los judíos. Entonces, si viviéramos en el tiempo de Isaías, sí, yo te daría razón. Yo te diría, sí, tienes razón, ¿no? Los gentiles, ¿qué van a hacer nuestros hermanos? Ellos son impuros, son inmundos. ¿Por qué crees que Dios le dijo a Pedro, no llaméis inmundo lo que yo he santificado? Entonces, si tú eres un creyente en Jesús de Nazaret como el Mesías, tú deberías entender que la ofrenda de los gentiles ha sido purificada, ha sido santificada, y de acuerdo a las profecías, ahí lo dice claramente, también tomaría de entre ellos, pero no solamente judíos. Yo no estoy en contra de que Dios tome ministros judíos. Eso, todos los apóstoles eran sacerdotes y eran judíos. Pero ahí no solamente está incluyendo judíos exclusivamente. Yo no estoy debatiendo judío contra gentil, no. Yo incluyo a los dos. Primero el judío, después el griego. Es lo que hace San Pablo. Dice que de ambos, del judío y del griego, ha hecho un solo pueblo. Ha tirado la pared de separación que existía. Al menos que no creas esto. No, sí, pero ¿qué sentido tendría, digamos, que Dios diera una profecía a una gente que él, digamos, realmente está diciendo una cosa y la gente está entendiendo otra? O sea, no tendría propósito Eso es normal. la, Gerson, perdón que te interrumpa, pero esto que acabas de decir, ¿qué sentido tiene pensar que los profetas hablaban cosas cuando la audiencia original, la audiencia del tiempo de los profetas, no entendían? Pero eso es lo más normal del mundo. La grandísima mayoría de profecías mesiánicas, ellos no entendían los detalles de cómo iban a suceder. De hecho, la razón por la que la mayoría de los judíos rechazaron a Jesús como el Mesías fue precisamente porque ellos esperaban que el Mesías inmediatamente iba a ser un rey que iba a destronar al imperio romano, que inmediatamente iba a restaurar el templo, que inmediatamente iba a establecer un reino como el reino de David, donde los judíos iban a recobrar la gloria de antaño, la gloria del rey del reino de David, incluso hasta superior. Ellos se imaginaban que todo tenía que suceder inmediatamente. Pues no sucedió así. Dios tenía otros planes y Dios extendió su misericordia a los gentiles. Y Dios está salvando y sigue salvando a mucha gente de entre los gentiles, de los griegos, del mundo pagano, que no son judíos según la carne. Eh, no lo entendían ellos también. ¿Por qué crees que apedreaban a los cristianos?
los decían blasfemos. ¿Por qué crees que llevaron a Jesucristo a su pasión? Yo sé que Él vino a eso, pero ellos, desde un punto de vista humano, ¿por qué crees que llevaron a Cristo a juicio? Porque le decían que era un blasfemo, lo querían apedrear. Varias veces intentaron apedrearlo y lo acusaban de blasfemia. Entonces, lo que tú dices, lo que tú dices de que por qué Dios iba a hacer profecías que el judío del tiempo de Isaías o del tiempo de Zacarías no iban a entender. Pues es que eso es normal. Las profecías mesiánicas, la mayoría de los judíos no entendían todos los detalles. Eso es normal, yo no veo ningún problema ahí. No, yo pienso de que, digamos, sí las entendían. O sea, digamos, a Jesús de Nazaret no lo mandaron a matar por ser un blasfemo, o sea, él lo mandaron a matar por cuestiones meramente políticas y de poder. Los fariseos sabían que él era el Mesías. Yo lo que veo el problema allí es de que, puesto que ellos sabían que era el Mesías, pero que los fariseos y los saduceos tenían poder y riqueza gracias a Roma, porque Roma les había dado legitimidad a ellos, cosa que no tenían, porque los saduceos no tenían legitimidad en base a la Torá para ser sacerdotes, mucho menos Herodes, ¿verdad? Herodes no tenía legitimidad legal y política para ser rey de Israel, pero toda esa gente percibía beneficios gracias a Roma. Cuando viene un Mesías a quitar a Roma, en consecuencia viene a quitar también del poder a toda esta gente y van a dejar de percibir esos beneficios. Entonces lo matan, pero son por cuestiones políticas, no por ser blasfemo. Digamos, el teatro de montar un juicio para condenarlo por blasfemia fue un teatro para matarlo, porque Sí, pero sí lo realmente acusaron. él. Pero sí lo acusaron. Los líderes religiosos de ese tiempo sí lo acusaron de ser un blasfemo. Entonces, ¿por qué mencioné lo de nuestro Señor Jesucristo, que lo acusaron de blasfemia, y también a los primeros cristianos, que a muchos martirizaron? Por lo mismo que no entendían. No entendían que las profecías también incluían a los gentiles que iban a ser santificados para que pudieran ser parte de la ofrenda aceptable a Dios por medio de Jesús, por medio del Mesías. Entonces, yo creo que está muy claro de que Dios no solamente promete que va a tomar pueblo de entre los gentiles, sino que también Dios dijo que también iba a tomar de entre ellos sacerdotes y levitas. Si tú lo rechazas, es como que no tiene sentido. O sea, ¿por qué Dios va a profetizar que va a tomar sacerdotes y levitas cuando ya sabían los judíos que, claro, ya Dios había escogido tomar sacerdotes y levitas del pueblo judío? Eso, ¿tú crees que eso es una profecía? ¿Te imaginas que Dios diga, les profetizo que voy a tomar sacerdotes y levitas de entre los judíos? Pues que eso no es profecía, eso es historia. Ellos ya saben que Dios iba a tomar sacerdotes, perdón, y levitas, pero que Pero tome de los gentiles. dentro de los dispersos, esa es la profecía, Sí, de entre los dispersos iba a tomar pe- sacerdotes y levitas, sí, y no ahí solo estamos de de los que acuerdo. estaban ahí. Sí, yo sé. Yo estoy de acuerdo cuando tú dices eso, pero los dispersos, aquí es donde yo veo que ahí está, mira, vamos a hilar más fino. Pienso que nos podemos entender. Estoy de acuerdo cuando tú dices que de entre la diáspora o los dispersos que ya estaban extendidos por todo el mundo romano, Dios iba a salvar a muchos que son los que creyeron en Jesús de Nazaret. ¿Ok? Estoy de acuerdo. Pero lo que yo te estoy diciendo es que esta obra de Dios de salvación no solamente incluía al judío según la carne que estaba en la diáspora, Ahí estamos también, de acuerdo. ¿ok? También incluía a los gentiles. Entonces, cuando habla Dios de un retorno, porque yo sé que se maneja la imagen de un retorno, de venir a Jerusalén. Yo entiendo esto. Pero este retorno, lo voy a poner de esta manera. Los judíos de la diáspora que reciben la gracia divina por medio del Evangelio y que vuelven a Dios, porque eso significa venir a Jerusalén, y vuelven a Dios, vienen a Dios, pero no vienen con las manos vacías. Vienen también con pueblo santo de entre los gentiles. Vienen con pueblo santo, vienen con los Sí, retoños, con los frutos, con las ofrendas. Y de sí, entre eso todo estamos de acuerdo. este, de entre todo este remanente que está viniendo, vienen gentiles. Y cuando Dios dice, y también de entre ellos,
tomaré sacerdotes y tomaré Ahí sí levitas. no. Es Ahí que sí es de no. la parte, yo no entiendo por qué, porque si tú ya entendiste que en el retorno también vienen gentiles, yo no entiendo cómo que como que te brincas y dices, no, no, no. Sí creo que en el retorno vienen de los dos, vienen judíos y vienen no judíos. Pero ya en la parte donde Dios dice, y tomaré sacerdotes y levitas, no, ahí ya creo que son puros judíos. La pregunta que yo te hago, ¿por qué? ¿En qué te Porque basas? ya pasó antes. Porque ya pasó antes. Por ejemplo, cuando salimos de Egipto, iban gentiles también. O sea, se nos pegaron Sí, gentiles. pero ese no es el Y cumplimiento. no fueron, egipcios no fueron tomados como sacerdotes. Sí, yo sé, y Cuando tienes razón. regresamos de Babilonia, también se nos pegaron gentiles para regresar a Jerusalén. Claro, Y ni siquiera los judíos aceptaron que se les ayudara a reconstruir el templo con mano de obra gentil, claro, porque no ni era fueron tiempo. tomados gentiles Claro, para sacerdotes. porque no era tiempo. Y ellos hicieron lo correcto. Todo esto que acabas de decir es cierto, porque no era el tiempo todavía en que Dios iba a extender su misericordia y que iba a incluir en el pacto a los gentiles. Pero ya no vivimos en el tiempo del éxodo o en el tiempo del exilio. Ya no vivimos en el tiempo de Moisés y en el tiempo de la cautividad babilónica. Vivimos en el tiempo del Mesías. Vivimos en el tiempo en el que Dios está llamando a sus hijos de entre todas las naciones y utilizando las imágenes y el lenguaje del Antiguo Testamento, dice, volverán a Jerusalén para adorar al Señor nuestro Dios en el templo. ¿Eso qué significa? Significa la obra redentora de Cristo que está llevando a cabo, donde todos los hijos de Dios están volviendo a Dios para adorar a Dios, no en una Jerusalén geográfica donde ya no hay templo, sino en el Mesías, que es el templo, y están viniendo y se están uniendo al Mesías, primero el judío y después el griego. Todo esto es el pueblo santo. Y de entre todo este pueblo santo que está viniendo, no solamente judíos, sino también gentiles, la profecía dice claramente, también dice, fíjate cómo agrega, también tomaré de entre ellos, y dice ellos, no dice solamente judíos, pero tú dices, pero dice hermanos, pero ¿acaso no Pablo no dijo que los gentiles eran hermanos también? Entonces ahí entran todos. Yo sé que Pero ya, no, a ver, dime. solo dime, mira, pero lo que pasa es de que, por ejemplo, dice, se tomarán sacerdotes y levitas. Ahora, cuando se usa la palabra levita, eso lleva una connotación genética. O sea, no se puede tomar levitas de entre los gentiles porque genéticamente no lo son. Porque la palabra levita lleva una connotación genética, porque son descendientes de Leví, lleva una Sí, línea filogenética. Entonces, claro, es como decir, como ahora la ideología de género, ¿verdad? Que es hombre, pero que se cree mujer. Eso no claro, puede ser. pero Gerson, pero eso aplica para el Antiguo Testamento. Nosotros no vivimos en el Antiguo Testamento, vivimos en el Nuevo Testamento. Y ahora en Cristo, tanto judíos como gentiles son miembros del pueblo santo. Y Dios ha tomado, no solamente pueblo santo en general, Dios ha tomado ministros. Pregunto yo, Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, ¿era levita? Te pregunto, ¿Pablo era levita? No, no lo era, ni él se consideró levita, ni consideró ni siquiera que podía Claro, hacerlo. claro, Ujú. pero yo no estoy diciendo eso. Yo nomás te pregunté que si Pablo era levita y tú respondes que no. Pablo no era levita. Ni Entonces, ¿por podía qué? hacerlo. Claro, pero nadie está diciendo lo contrario. Yo no creo No, sí, que él. tú sí dices, No, porque de yo entre no. los gentiles se tomarán levitas, y eso no puede ser, Yo no dije porque no eso, son levitas. Gerson. Escúchame, ¿Ah? trata de escucharme, trata de escucharme. Pablo, a pesar de no ser levita, yo reconozco públicamente, lo repito una vez más, Pablo no era levita. Pero fíjate lo que te voy a decir. Aquí viene. Pablo, el apóstol Pablo, a pesar de no ser levita, era un sacerdote. A Según la pesar, Torá, sí, según la a promesa de pesar, la Torá, sí. a pesar de que no descendía de la tribu de Leví, era un sacerdote, ya lo vimos. Entonces la pregunta del millón de dólares es la siguiente: ¿cómo es posible que un judío de la tribu de Benjamín se vea a sí mismo como un sacerdote cuando ni siquiera pertenece a la tribu de Leví? Respuesta: en tiempos del Nuevo Testamento, en tiempos de la Nueva Alianza, ahora el sacerdocio instituido por Jesucristo, Él es el sumo sacerdote. Tenemos un sacerdocio nuevo, donde ya no existe el requisito obligatorio de que, como bien dijiste, en tiempos del Antiguo Testamento,
era obligación, sí o sí, tenías que descender de la tribu de Leví si querías aspirar a ser un sacerdote. Ahora, Jesús, te pregunto yo, te pregunto, ¿de qué tribu era Jesús? Vamos a ver. Ahí sí está un poco complicado y nos tomaría demasiado tiempo, ¿Pero de pero te cuál lo tribu voy a era? decir así, Ajá. y si quieres después lo tratamos en otro día, porque esto sí es muy largo. Él nació siendo de la tribu de Leví y después, por medio de transferencia, mediante pacto de relación sexual, es transferido a la tribu de Judá. Pero por eso te digo de que eso sí yo me tomaría mucho tiempo en demostrarte esto. Ok, está bien. Tal vez en otra ocasión, si crees que lo puedes demostrar, podemos refutarlo también. Pero mira, Gerson, Jesús era de la tribu de Judá. Jesús es sumo sacerdote. Hoy por hoy sí. ¿Cómo es posible que tengas a un sumo sacerdote que ni siquiera era de la tribu de Leví? Entonces, Él yo creo nace que tú así. anticipaste que era lo que yo te iba a preguntar. Tú anticipaste que yo te iba a decir cómo es posible que por un lado aceptes a Jesús como sumo sacerdote cuando ni siquiera era de la tribu de Leví. ¿Por qué? Porque ya estamos en una nueva alianza. No vivimos en el tiempo del Antiguo Testamento. Entonces, mira, te mostré con el ejemplo de Pablo y con el ejemplo del sumo sacerdote nuestro Señor Jesucristo, bendito sea su nombre, te mostré que tanto Jesús, siendo de la tribu de Judá, como Pablo, siendo un ministro de Jesucristo y se llamó sacerdote de la tribu de Benjamín, los dos tienen participación en este sacerdocio, pero ya no en el sacerdocio de Leví, porque ya no vivimos en el tiempo de la antigua alianza. Es el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Pero bueno, estoy de acuerdo, el tiempo nos gana. Vamos a dejarlo aquí para que termine bien. Dejamos la puerta abierta. Si después quieres tener otra charla para que nos digas esto que acabas de decir, que supuestamente Jesús es de la tribu de Leví, cosa que no es cierta, pero bueno, podemos escucharte, ¿no? Vamos a dejarlo aquí. ¿Qué te parece? Te mando un fuerte abrazo, Gerson. Que Dios te bendiga. Y pues bueno, te vamos a tener en nuestras oraciones para que puedas darte cuenta, para que puedas darte cuenta que hay algo muy hermoso que tenemos en la iglesia fundada por Jesucristo, que es la iglesia católica. Pero bueno, en otra ocasión podemos platicar más. ¿Te parece? Claro que sí, mucho gusto en saludarte y la charla muy amena. Muy bien, Gracias. pues que tengas bonito día. Dios te bendiga. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien, pues ahí tuvimos a Gerson desde Guatemala. Sí me sorprendió. Yo no pensé que fuera a decir que yo creo que más bien él sabía para dónde yo iba, ¿no? Cuando le dije de qué tribu es Jesús. Y me sorprendió cuando dice que Jesús era de la tribu de Leví. Eso realmente nadie lo cree. No sé de dónde lo sacó, con todo respeto. No sé de dónde lo sacó, pero yo creo que lo dijo porque él sabía que lo iba a agarrar, porque Jesús no era de la tribu de Leví. Jesús era de la tribu de Judá. Pablo no era de la tribu de Leví, era de la tribu de Benjamín. Y tanto Jesús como Pablo, los dos, Jesús sumo sacerdote y Pablo sacerdote, y no eran de la tribu de Leví. Muy bien. Bueno, wow, pues ahí nos extendimos, pero creo que ojalá. Uno puede pensar, no, le entra por un oído y le sale por el otro. No siempre, ¿eh? No siempre. Gracias, hermanos. Un fuerte abrazo. Los quiero mucho. Me despido, como siempre, diciendo que viva Cristo Rey y que viva Santa María siempre Virgen. Hasta luego, hermanos.